Yo apreté el tenedor en mi mano hasta que los nudillos se me pusieron blancos como la nieve que caía fuera de la ventana de la mansión familiar en Madrid. Mi hermano mayor, Javier, levantó su copa de Rioja con esa sonrisa suya, esa que siempre había sido un arma disfrazada de encanto, y dijo: «Tu plato es con los perros, Elena. Como siempre, el resto es para los que valen algo». La familia entera se quedó en silencio, pero yo ya no era la niña que lloraba en las esquinas. Esa noche, juré que su sonrisa se convertiría en un grito. No fue solo la humillación lo que me rompió esa Navidad de 2023, fue el eco de todas las traiciones que habían pavimentado el camino hasta allí. Javier no solo me había robado mi herencia, los millones de euros que nuestro padre dejó para protegernos a todos, sino que había tejido una red de mentiras que me dejó en la calle, sola, con el corazón hecho trizas y un odio que ardía como las velas del Belén que mi madre tanto amaba. Pero lo peor, él lo hizo con la bendición de la ley, de la sociedad que aplaudía su éxito, y de nuestra prima Isabel, la mediadora que juró lealtad eterna y me clavó el puñal por la espalda. Esa frase, «tu plato es con los perros», no era solo un insulto, era el clímax de una venganza que yo había planeado durante años. Un anzuelo que él mordió sin saber que el sedal llevaba directo a su ruina. Y cuando todo explotó, no hubo perdón, solo justicia cruda, irreversible, como el vino que se derrama en una alfombra persa y mancha para siempre. La nieve caía en copos gruesos sobre las calles empedradas de Chamberí, Madrid, esa noche de Nochebuena del 2023. La mansión de la familia de la Vega, esa reliquia del siglo XIX que mi abuelo había convertido en un palacio de mármol y secretos, brillaba con luces navideñas que parpadeaban como falsas promesas. Yo, Elena de la Vega, de 35 años, vestida con un traje negro ajustado que ocultaba las cicatrices de mi lucha, crucé el umbral con el corazón latiéndome como un tambor de guerra. Habían pasado 3 años desde que mi mundo se derrumbó, 3 años desde que Javier, mi hermano mayor, me despojó de todo, el apellido que valía millones, la casa en la sierra de Guadarrama, y el respeto de una familia que ahora me miraba como a una extraña. Entré en el salón principal, donde el aroma a cordero asado y turrón se mezclaba con el humo de los cigarros puros que los hombres fumaban en el balcón. Mi madre, Carmen, ya no estaba, se había ido 2 años antes, víctima de un cáncer que Javier había manejado con promesas vacías mientras yo luchaba por pagar sus tratamientos con mis míseros ahorros de camarera en un bar de Malasaña. Mi padre, el gran Antonio de la Vega, magnate de la construcción que levantó Medios Cailán de Madrid, había muerto en un accidente de coche sospechoso 1 año después, dejando un testamento que Javier manipuló con la ayuda de abogados comprados. «Es lo mejor para la familia», me dijo entonces, mientras firmaba los papeles que me dejaban con deudas y un apartamento minúsculo en Usera. Javier estaba allí, en la cabecera de la mesa, con su esposa Lola a un lado, esa rubia oxigenada que coleccionaba joyas como trofeos, y nuestra prima Isabel al otro, la abogada que había sido mi confidente en la universidad, mi hermana de sangre. Isabel me saludó con un beso frío en la mejilla. «Elena, qué sorpresa. Pensábamos que no vendrías». Su voz era miel envenenada, como siempre desde que eligió el lado de Javier por un puesto en su firma legal. Me senté al final de la mesa, donde los platos humeaban con el festín, gambas al ajillo, jamón ibérico cortado en lonchas translúcidas, y un cochinillo que crujía bajo el cuchillo. Los niños corrían alrededor, riendo, ajenos al veneno que flotaba en el aire. Javier levantó su copa. «Por la familia, por los que resisten las tormentas». Todos brindaron, menos yo. Mis ojos se clavaron en él, en esa mandíbula cuadrada que heredó de padre, en esos ojos verdes que mentían con la facilidad de un político en campaña.
La cena avanzó entre charlas triviales, el nuevo yate de Javier en Marbella, las fiestas de Lola en Ibiza, los ascensos de Isabel en el bufete. Yo comía en silencio, contando las horas hasta el momento. Recordaba la última Navidad que habíamos pasado todos juntos, antes de la muerte de padre. Él me había tomado del brazo en el jardín nevado y susurrado: Elena, hija, tú eres el corazón de esta casa. Javier es el músculo, pero tú eres la que mantendrá unido todo. Ironías del destino. 2 meses después, su coche se estrelló contra un camión en la 6, y el informe forense hablaba de falta de atención. Pero yo sabía la verdad: Javier había estado presionándolo por el control total de la empresa, de la Vega Construcciones, y padre se negaba. Cuando sirvieron el postre, un flan casero que mi madre habría aprobado, Javier se inclinó hacia mí. Su sonrisa era un tajo en la luz de las velas. Elena, sigues en ese empleo tuyo, sirviendo cañas a borrachos en un tugurio. Deberías agradecerme por haberte liberado de las responsabilidades. La empresa es demasiado para ti. Risas ahogadas alrededor. Lola soltó una carcajada estridente. Isabel miró su plato, fingiendo interés en el caramelo. Y entonces lo dijo. Se levantó, tomó mi plato a medio comer, con el cochinillo intacto, y lo lanzó al suelo, donde aterrizó con un estruendo cerca de los pies de los perros de Lola, 2 labradores babosos que merodeaban en busca de sobras. Tu plato es con los perros, Elena. Como siempre, el resto es para los que valen algo. El salón se congeló. Mi tía Rosa jadeó. Los niños se callaron. Javier se rió, palmeando la mesa. Es broma. Vamos, Elena, no seas tan sensible. Es Navidad. Pero yo no era sensible. Era furia contenida. Un volcán a punto de erupción. Me levanté lentamente. Limpié una mancha de salsa de mi falda. Y sonreí por primera vez esa noche. Gracias, Javier, por recordarme por qué vine. Feliz Navidad. Salí al balcón, el frío mordiéndome la piel, y encendí un cigarrillo, el vicio que había adquirido en las noches de insomnio planeando esto. Abajo, Madrid brillaba como un diamante falso, autos deslizándose por Gran Vía como serpientes. Llamé a mi contacto, el jeque que había contratado en las sombras de la Redac. Hazlo ahora. Mientras volvía adentro, el teléfono de Javier vibró en su bolsillo. Su rostro palideció al leer el mensaje. ¿Qué demonios? Era el primer golpe, un email anónimo con pruebas de sus evasiones fiscales, enviadas directamente a la Hacienda y a los medios. Pero eso era solo el aperitivo. La venganza verdadera acababa de empezar. Los días siguientes fueron un torbellino de caos controlado. Javier me llamó furioso al amanecer de Navidad. Maldita seas. Elena, ¿fuiste tú? Esto es chantaje. Colgué sin responder, saboreando el pánico en su voz. Me mudé a un piso temporal en Lavapiés, un barrio vibrante de grafitis y olores a especias marroquíes, donde nadie preguntaba por tu pasado. Allí, en una habitación con vistas a la plaza de Lavapiés, desplegué mi mapa mental: años de recortes de periódicos, fotos robadas, transcripciones de conversaciones grabadas en secreto. Todo empezó en el funeral de padre. Javier, con su traje Armani impecable, pronunció el elogio: Antonio era un visionario, un hombre que construyó imperios con sus manos. Yo, de luto negro, susurré a Isabel: necesito ver el testamento. Algo no cuadra. Ella prometió ayudarme. Me abrazó en el cementerio de la Almudena, donde el viento del retiro agitaba las lápidas. Confía en mí, prima. Somos familia. Pero Isabel era el eslabón débil, el mediador que Javier había corrompido con promesas de socia en su imperio. 2 semanas después, en la lectura del testamento en el bufete de Isabel en la calle Alcalá, todo se derrumbó.
La mayoría de las acciones de la Vega Construcciones van a Javier, anunció el notario. Un hombre calvo con gafas de montura dorada. Elena recibe una asignación anual de 50.000 euros, condicionada a no interferir en la gestión. Grité, eso no es lo que padre quería. Él me dijo que sería igual para todos. Javier se encogió de hombros. Papá cambió de idea. Elena. Siempre fuiste la soñadora, no la pragmática. Salí de allí temblando, con 50.000 euros que apenas cubrían las deudas médicas de madre. Intenté demandar, pero Isabel perdió documentos clave. Y los jueces, amigos de Javier en los círculos de la élite madrileña, desestimaron mi apelación. Falta de pruebas, dijeron. Me quedé en la calle, vendiendo joyas de familia en el rastro para pagar el alquiler. Trabajé de noche en el bar El Toro, sirviendo cervezas a turistas perdidos. Mientras de día investigaba, seguía a Javier a reuniones en el Círculo de Bellas Artes, a que Suemay con ayuda de un excompañero de universidad, un informático desempleado llamado Marco. Marco fue mi primer aliado, un tipo flaco con tatuajes de ecuaciones en los brazos, viviendo en un sótano en Tetuán. Elena, esto es peligroso. Javier tiene conexiones en la policía. Pero yo estaba ciega de rabia. No me importa. Quiero que pague. Juntos, descubrimos las grietas, sobornos a inspectores para licencias de construcción ilegales en la costa de Andalucía, cuentas offshore en las Islas Caimán, y un affair con la esposa de un socio que podría hundirlo en un escándalo. La humillación de la cena navideña fue el detonante perfecto. Javier pensó que me rompería, que me iría llorando como la débil que él pintaba. Pero yo había esperado ese momento. Lo había provocado al aceptar la invitación. Ahora, con el email viral en el país heredero de la Vega implicado en fraude fiscal, Javier corría como una rata. Me llamó de nuevo esa tarde, reúnete conmigo en el Café Gijón. Hablemos. Fui, vestida con el abrigo de lana que madre me dejó, y me senté frente a él en la terraza, donde el humo de los cafés se mezclaba con el bullicio de la Puerta del Sol. ¿Qué quieres? Elena, ¿dinero? Te doy el doble de tu asignación. Su voz era suplicante, pero sus ojos seguían calculando. Negué con la cabeza. Quiero justicia, Javier. Por padre, por madre, por mí. El río, amargo. Justicia. Qué palabra tan bonita para una perdedora. Papá murió porque era débil, como tú. Yo construí esto. Se inclinó. Y si no pares. Te juro que te hundo del todo. Isabel tiene pruebas de tus actividades ilegales con ese jeque tuyo. El corazón me dio un vuelco. ¿Isabel? ¿Me había traicionado 2 veces? Salí del café con el estómago revuelto, el frío de diciembre calándome los huesos. Esa noche, en mi piso de lavapiés, lloré por primera vez en meses. No de tristeza, sino de furia pura. Llamé a Marco, necesito más. Todo sobre Isabel. Él suspiró. Esto se pone feo, Elena. ¿Estás segura? Más que nunca. Los días se convirtieron en una danza macabra entre sombras y luces de neón en Madrid. Javier contraatacó rápido. Mi cuenta bancaria se congeló por sospecha de lavado, según un email de Hacienda. Perdió un contrato millonario con el ayuntamiento por el escándalo fiscal, pero él lo giró en los medios como caza de brujas contra emprendedores. Yo, meanwhile, me escondía en cafés anónimos del barrio de las Letras, donde los fantasmas de Lorca y Cervantes parecían susurrarme consejos de venganza poética. Marco y yo nos reuníamos en su sótano, rodeados de pantallas parpadeantes y latas de Mao vacías. Mira esto, dijo una noche, proyectando un archivo en la pared agrietada. Emails entre Javier y Isabel, elimina las trazas del accidente de Antonio. Elena no debe saber nada. Mi sangre se heló. ¿El accidente de padre no fue tal?
¿Javier lo había orquestado? Pruebas circunstanciales, advirtió Marco. Necesitamos más. Un testigo. El testigo llegó de forma inesperada, Raúl. El chofer de padre. Un hombre curtido de 50 años con manos callosas y un bigote gris que olía a tabaco negro. Lo encontré en un taller mecánico en Vallecas, arreglando un Seat viejo bajo un foco sucio. Señorita Elena, dijo al verme, limpiándose el aceite de las manos. Pensé que no volvería a verla. Le invité a un bocadillo en la taberna de al lado, donde el ruido de la tele en la pared ahogaba nuestras palabras. Raúl habló con voz ronca, entre sorbos de vino tinto de la casa. El señor Antonio discutía mucho con don Javier los últimos meses. Algo sobre un proyecto en la costa. Sobornos a políticos. Una noche, antes del accidente, don Javier me pidió que revisara los frenos del coche. Yo lo hice, pero encontré algo raro. Un cable suelto, como si alguien lo hubiera manipulado. Tragué saliva. ¿Por qué no lo dijiste antes? Bajó la mirada. Miedo, señorita. Don Javier me pagó bien por callar. Y su prima Isabel vino a verme, con papeles para firmar. Dijo que era por la familia. Isabel. La traidora. Recordé nuestras noches en la Complutense, compartiendo confidencias en las barras de Chueca, jurando lealtad eterna. Ella, con su melena castaña y ojos astutos, siempre la pragmática. Elena, el mundo es de los fuertes, me decía. Ahora entendía, Javier la había comprado con un puesto, quizás con más. Llamé a Marco esa misma noche, encuéntrame todo sobre Isabel. Sus finanzas, sus amantes, todo. Mientras Marco aqueaba, yo profundizaba en mi propia alma rota. En el espejo empañado de mi baño en lavapiés, veía a una mujer que ya no reconocía, ojeras profundas, labios apretados en una mueca permanente. La rabia me consumía, pero también el vacío. ¿Qué quedaría de mí cuando esto acabara? Soñaba con madre, su voz suave cantando villancicos en la cocina, y me despertaba sudando, con el pecho oprimido. Perdóname, mamá, murmuraba. Pero él debe pagar. El primer contraataque de Isabel llegó sutil, un mensaje en mi móvil. Elena, para esto. Por los viejos tiempos. Javier no es el monstruo que crees. Reí, amarga, y respondí, ven a verme. Hablemos como primas. Se presentó en mi piso 2 días después, envuelta en un abrigo de cachemira, tacones resonando en las escaleras crujientes. ¡Qué sitio tan auténtico!, dijo, mirando los postes de flamenco en las paredes. Nos sentamos en la cocina minúscula, con una botella de vermut entre nosotras. ¿Por qué, Isabel? ¿Por qué me traicionaste? Ella suspiró, encendiendo un cigarrillo el vicio compartido de la universidad. No es traición, Elena. Es supervivencia. Javier me ofreció el partnership cuando tú estabas demasiado rota para pelear. Y el accidente de Antonio. Fue un error. Él no lo planeó, solo. Discutieron. Y el chofer falló. Mentía. Lo veía en el temblor de su mano. Raúl dice lo contrario. Sus ojos se abrieron. ¿Raúl? Ese viejo mentiroso. Te está manipulando por dinero. La confronté con fotos impresas de sus transferencias bancarias, 200.000 euros de la cuenta de Javier a la suya, disfrazados de bono legal. ¿Esto es supervivencia? ¿O eres su puta particular? Isabel se levantó, furiosa. Eres patética. Siempre la víctima. Javier construye. Tú destruyes. Salió dando un portazo. Pero yo ya tenía lo que quería, su miedo. Esa noche, envié las pruebas a un periodista de El Mundo, un tipo que odiaba a los corruptos de la élite. Javier escaló, contrató matones para intimidarme.
2 tipos fornidos me esperaron fuera del bar El Toro una madrugada, oliendo a colonia barata y cerveza. Señorita de la Vega, el patrón dice que pare o será peor. Uno me empujó contra la pared, el aliento caliente en mi cara. Peor como matar a mi padre. El otro rió, pero vi el duda en sus ojos. Saqué el spray de pimienta que Marco me había dado ilegal, pero necesario, y les di en los ojos. Corrieron, maldiciendo, y yo llamé a la policía, sabiendo que Javier tenía amigos allí, pero plantando la semilla de duda. La prensa estalló, escándalo en familia de la Vega, asesinato encubierto. Javier negó todo en una rueda de prensa en el Hotel Ritz, su rostro tenso bajo los flashes. Mi hermana está desequilibrada por la pérdida. Necesita ayuda. Ayuda. Qué ironía. Yo, desde mi anonimato, alimentaba el fuego con tips anónimos. Pero el costo era alto, perdí el trabajo en el bar, problemas con la clientela. Dijo el dueño. Y Marco me advirtió, están rastreando tu IP. Muévete. Me mudé a un hostal en la calle Atocha, cerca de la estación, donde los trenes rugían como mis pensamientos. Allí, en noches de insomnio, planeaba el siguiente paso, infiltrarme en la gala benéfica de Javier en el Palacio de Cibeles, donde donaría millones a causas sociales para limpiar su imagen. Necesitaba un vestido, un pase y un arma invisible, un USB con el video del accidente, reconstruido por Marco a partir de las cámaras de tráfico. Isabel me contactó de nuevo, esta vez por email, encuéntranos en el Parque del Retiro. Solo. Para detener esto. Fui, con el corazón en un puño. Ella estaba en un banco junto al estanque, Javier a su lado, demacrado, con ojeras que lo envejecían 10 años. Elena, basta. Te devuelvo tu parte. El 40% de la empresa. Su voz era un hilo. Pero yo sabía que era una trampa. ¿Y el asesinato de padre? ¿Y las mentiras? Él negó. No lo maté. Fue un accidente. Por favor, hermana. Hermanos. La palabra me revolvió el estómago. Me acerqué, fingiendo emoción. Pruebas, Javier. Dame pruebas. Él sacó un sobre, documentos falsos, manipulados. Lo tomé, pero en el bolsillo tenía el grabador. Di la verdad. Para la cinta. Dudó. Y entonces lo dijo, está bien. Lo admito. Discutí con él. Lo distraje. Pero no lo empujé al camión. Fue culpa suya. Suficiente. Me fui corriendo, con su confesión en el bolsillo, el viento del retiro azotándome la cara como una bendición. La gala en el Palacio de Cibeles era un circo de vanidades, trajes de Dior, joyas de Cartier, y sonrisas que ocultaban fortunas sucias. Yo entré como invitada de honor, con un vestido rojo sangre que había comprado en una tienda de segunda mano en el Rastro. Peinado recogido para mostrar el collar de perlas de madre, el único tesoro que Javier no me quitó. Mi pase lo falsificó Marco, un genio con Photoshop y contactos en la imprenta clandestina de Lavapiés. El salón principal bullía, políticos del PP y PSOE brindando con Cava Dom Perignon, celebridades posando para Instagram, y Javier en el podio, micrófono en mano. Esta noche. De la Vega Construcciones dona 5 millones a la lucha contra la pobreza en Madrid. Porque la familia es lo primero. Aplausos. Yo me colé entre la multitud, el corazón martilleando, el USB ardiendo en mi bolso como una granada. Isabel me vio primero. Estaba a su lado, en un traje sastre azul marino, con una copa temblando en la mano. Elena, ¿qué haces aquí? Sal. La ignoré, subiendo al escenario con una excusa como heredera. Quiero agradecer. Javier palideció, pero el protocolo lo obligó a sonreír. Mi hermana Elena, siempre tan apasionada. Le abracé, fingiendo lágrimas.
Y susurré, esto es por padre. En ese momento, Marco activó el GEC, las pantallas gigantes del palacio parpadearon, mostrando el video reconstruido en imágenes granuladas de la A6, el coche de padre desviándose, y superpuesto, el audio de Javier gritando por teléfono momentos antes, no me jodas. Antonio, firma o te arrepentirás. El salón se congeló. Gritos. Flashes de móviles. Javier me empujó. ¿Estás loca? Es falso. Pero el daño estaba hecho. La policía irrumpió en llamada anónima. Cortesía de Marco. Esposándolo allí mismo. Frente a los flashes. Isabel gritó, no, él es inocente. La arrastraron también, por complicidad. Yo bajé del escenario, las piernas temblando, el rojo del vestido ahora como sangre derramada. Esa noche, en una celda temporal de la comisaría de Sol, Javier me miró a través del vidrio de visitas. Te destruiré, Elena. Desde la cárcel. Rey. Ya lo hiciste. Pero yo te entierro. Salí a la calle, donde la nieve de diciembre se había convertido en lluvia helada, lavando las aceras como lágrimas colectivas. Pero la victoria era amarga. Los medios me cazaban, la vengadora de los de la Vega. Entrevistas en TVE, donde mentí con elegancia, solo busco justicia. En privado, el peso me aplastaba. Llamé a Raúl, lo logramos. Él lloró al teléfono. Por don Antonio. Marco me envió un mensaje, desaparece un tiempo. Javier tiene amigos. Me fui a Toledo, a una pensión en el casco antiguo, donde las catedrales góticas me recordaban la eternidad de los pecados. Allí, en habitaciones con techos de vigas oscuras, reviví todo. La infancia en la mansión, Javier y yo jugando en el jardín. Él el rey, yo la princesa desterrada. Algún día serás tú la jefa, me prometía. Mentiras. Madre me consolaba después de sus burlas, tu hermano es ambicioso, pero tú tienes alma, Elena. Alma. ¿Qué quedaba de la mía? La rabia me había salvado, pero también me había vaciado. Isabel me escribió desde la cárcel, perdóname. Javier me obligó. Te contaré todo si me ayudas. Dudé. ¿Otra trampa? Pero el lazo de sangre tiraba. La visité en Soto del Real, una fortaleza gris en las afueras de Madrid. Estaba demacrada, sin maquillaje, los ojos hinchados. Era su amante, Elena. Desde la universidad. Me prometió el mundo, pero cuando tú empezaste a husmear, me amenazó con exponerme. Lágrimas rodaron. El accidente. Él manipuló los frenos. Yo lo encubrí por miedo. Su confesión era el twist que no esperaba. No solo traición, sino amor tóxico. ¿Por qué no me dijiste? Pregunté. Porque eras la buena, la que merecía todo. Yo. Elegí mal. Salí de allí con náuseas, pero con munición, su testimonio grabado. Suficiente para un juicio. El juicio fue un circo mediático en los juzgados de la Plaza de Castilla. Javier, en traje de presidiario, negó todo, mi hermana es una mentirosa patológica. Pero Raúl testificó. Isabel rompió en sollozos en el estrado, y el video selló su destino. Veredicto, culpable de homicidio involuntario, fraude y obstrucción. 20 años. Isabel, 5 por complicidad. Celebré sola en un bar de tapas en La Latina, con una tortilla de patatas y un vino de la tierra. Pero el brindis fue silencioso. ¿Justicia? Sí. Baf, no. Javier me mandó una carta desde la cárcel. Ganaste la batalla, pero perdiste el alma. Somos iguales ahora, Elena. Monstruos. Los meses siguientes fueron un limbo gris. Heredé el 60% de la Vega Construcciones, los tribunales lo repartieron así, por equidad. Pero la empresa estaba en ruinas, contratos cancelados, inversores huidos, y un escándalo que mancillaba el nombre.
Me mudé de vuelta a la mansión en Chambery, pero sus paredes ahora susurraban ecos de traición. Dormía en la habitación de madre, con su perfume desvaído en el armario, y soñaba con Javier niño, robándome los juguetes, prefigurando el robo de mi vida. Marco se convirtió en mi sombra leal, ahora director de IT de la empresa, con un sueldo que lo sacó de su sótano. ¿Qué sigue, jefa?, preguntaba en las reuniones del consejo, donde yo presidía con mano firme pero temblorosa. Reconstruir, respondía. Pero en privado, la duda me roía. ¿Era esto venganza o redención? Contraté a arquitectos para proyectos sociales, viviendas asequibles en Vallecas. No rascacielos para ricos. Por padre, decía. Isabel salió en libertad condicional después de 2 años. La visité en su piso modesto en Carabanchel, un contraste con su vida anterior. Gracias por no hundirme del todo, dijo, sirviéndome café solo. Hablamos horas de la universidad, de amores perdidos, de cómo Javier nos había enredado a ambas. Él era carismático, Elena. Como un fuego que quema todo. La perdoné, no por piedad, sino por supervivencia. Somos familia, dije. Ella asintió, lágrimas en los ojos. Pero no vuelvas a traicionarme. Su risa fue amarga. Nunca más. Ahora soy libre. La sociedad no perdonaba fácil. En cenas de la élite de ahora yo era la viuda negra. Las miradas eran dagas. Una noche en el club Puerta de Hierro, una socialité borracha me espetó: mataste a tu hermano metafóricamente. No, sientes el peso. Bebí mi martini seco y respondí: ¿el peso es de él? Yo solo lo devolví. Pero en el taxi de vuelta, lloré. La venganza no curaba, cicatrizaba torcida. Entonces vino el primer conflicto real: un socio de Javier, un constructor andaluz llamado Paco, demandó por daños colaterales. Tu hermano me prometió contratos. Ahora estoy arruinado. El juicio fue en Sevilla, bajo el sol abrasador de la primavera del 2025. Volé en business lujo que odiaba, y me enfrenté a él en el juzgado del Alcázar. Paco era un toro, bigote recortado, voz como grava. Señorita de la Vega, su venganza nos salpica a todos. Presenté pruebas, sus propios sobornos. Gané, pero el veredicto me dejó hueca. Más enemigos, murmuró Marco en el AVE de regreso. Javier escribía desde la cárcel cartas llenas de veneno: al principio el disfruta tu trono de espinas. Luego suplicantes: hermana, perdóname. La ambición me cegó. Las quemaba en la chimenea de la mansión, viendo las llamas devorar sus palabras como devoraban mi paz. Raúl se convirtió en mi mayordomo. Un gesto de lealtad. Cocina andaluza en las noches solitarias, gazpacho frío, jamón de jabugo. Señorita, ¿cuándo encuentra a alguien?, preguntaba. Reía. El amor es para los tontos. Pero en secreto, echaba de menos el toque humano. Una noche, en un after en Malasaña, conocí a Lucía, una periodista freelance con ojos verdes como los de Javier de ironía cruel. Hablamos hasta el alba, de traiciones, de resiliencia. Eres fuerte, Elena, dijo. Por primera vez, creí que quizás lo era. Pero la venganza no descansaba. Descubrí que Javier había tenido un hijo ilegítimo con Lola, un niño de 5 años escondido en Marbella. Lola me llamó, voz rota: no lo uses contra él. El chico es inocente. Dudé. ¿Otro peón en el tablero? Lo visité, un chiquillo con la sonrisa de padre, jugando en una villa blanca junto al mar. Tía Elena, dijo, abrazándome. El corazón se me partió. Prometí protegerlo, pero en secreto. Usé su existencia para presionar a Javier: firma la renuncia total o el niño sabe quién es su padre asesino. Él cedió. La empresa era mía por completo. Celebré con Marco y Raúl en la Sierra de Guadarrama.
asando cordero bajo las estrellas. A la justicia. Brindamos. Pero el twist se avecinaba, invisible como la niebla matutina. El verano del 2025 trajo calor sofocante a Madrid, y con él, el golpe que no vi venir. Estaba en mi oficina en la Torre de Cristal, nuevo cuartel de la Vega, minimalista y frío, revisando Belensis, cuando Marco irrumpió, pálido como un fantasma. Elena, mira esto. Me pasó un pendrive, archivos de la Dark Web, comprados a un informante. Javier no actuó solo en el accidente. Hubo otro. El video era borroso. Pero claro, una figura encapuchada manipulando el coche de padre en el garaje de la mansión. Horas antes del choque. No era Javier demasiado delgado. Movimientos felinos. La voz en el audio, hecho. Jefe. Los frenos fallarán en la curva. Jefe, corrí el reconocimiento facial, coincidencia al 87% con Isabel. No. Imposible. Pero las finanzas lo confirmaban, transferencias de Isabel a una cuenta en Panamá, antes del accidente. La llamé esa misma tarde. Ven ahora. Llegó a la oficina, sudando pese al aire acondicionado, con un vestido floreado que la hacía parecer una turista perdida. ¿Qué pasa? ¿Elena? Otro juicio. La enfrenté con el pendrive. Explícame esto. Sus ojos se vidriaron. Yo. No quería. Javier me presionó. Pero el encapuchado era mi hermano, Miguel. Él lo hizo por dinero. Yo solo. Cubrí las huellas después. Miguel. El primo olvidado. El perdedor de la familia que vivía en un pueblo de Extremadura. Resentido por no heredar nada. El twist me golpeó como un tren, no era solo Javier e Isabel, era una telaraña familiar, tejida en la sombra. ¿Por qué? Grité. Porque padre nos ignoraba a todos menos a ti y Javier. Miguel me convenció, un accidente. Y repartimos todo. Lágrimas. Pero salió mal. Padre murió, y Javier nos traicionó, quedándoselo todo. El mundo se tambaleó. Mi venganza, tan meticulosa, había sido contra peones. El verdadero titiritero era Miguel. Y ahora, con Javier en la cárcel, él acechaba. Esa noche, en la mansión, bebí Rioja hasta el amanecer, el vino amargo en la lengua. ¿Hice justicia o solo avivé el fuego? Llamé a Losía, necesito hablar. Nos encontramos en el Parque del Oeste, bajo los osis llorones. Le conté todo, voz quebrada. Ella me abrazó. No eres monstruo, Elena. Eres humana. Y los humanos se equivocan. Decidí confrontar a Miguel. Conduje a Badajoz en mi Audi y el regalo irónico de la empresa. El paisaje extremeño árido como mi alma, olivos retorcidos. Tierra roja bajo un sol implacable. Su finca era una ruina, gallinas picoteando en el patio. Un trécter oxidado. Miguel me recibió en el porche. Un hombre de 40. Barrigudo. Con ojos huidizos. Elena. La reina vengadora. Vienes a por más sangre. Hablamos en la cocina. Con olor a guiso de conejo. Sé lo del accidente. Dije. El río. Sirviendo orujo. ¿Y qué? Javier pagó. Tú ganaste. Pero vi el miedo. Miguel, ¿por qué padre? Él te habría ayudado. Se derrumbó, me ignoraba. El perdedor de la familia. Quería que sufriera como yo. Confesó todo, el soborno a Raúl para el silencio. Las órdenes a Isabel. El plan maestro que Javier corrompió por codicia. Lo grabé, por supuesto. Pero en lugar de la policía, le ofrecí un trato, testifica contra Javier por intento de encubrimiento extra. Y te doy una parte de la empresa. Limpia tu nombre. Dudó, pero el hambre en sus ojos ganó. Hecho. Volví a Madrid con la pieza final del pasal, pero el costo era mi fe en la familia. ¿Quién quedaba?
Solo yo. Y el niño de Marbella, que visité en secreto, jugando en la playa. Tía, ¿papá sale pronto? Preguntó. Mentí, pronto. Pequeño. Lucía se mudó conmigo temporalmente. Su presencia un bálsamo. Noches de vino y conversaciones profundas, la venganza te define. Pero no te consum, decía. Lávese una noche, bajo la lluvia en el balcón, y por primera vez, sentí algo más que odio, esperanza frágil. Pero Javier se enteró. Desde la cárcel. Orquestó un último golpe, Lola. Desesperada. Filtró pruebas falsas de mi inestabilidad mental a los tabloides. ¿Elena de la Vega, asesina o loca? El consejo de la empresa vaciló. En una reunión tensa en la torre. Me enfrenté a ellos, ¿dudan de mí ahora? Después de todo. Marco defendió, ella nos salvó. Votaron a mi favor. Pero la grieta estaba allí. El clímax se acercaba, el juicio de apelación de Javier, donde Miguel testificaría. Preparé mi testimonio. Pero el destino intervino, un infarto en la cárcel. Javier colapsó en su celda, gritando mi nombre. Lo visité en el hospital prisión. Tubos en los brazos. Piel cenicienta. Elena. Miguel. Él. Tosió sangre. Perdóname. Murió esa noche. Solo. Con el peso de sus pecados. El vacío me tragó. ¿Victoria? No. Solo pérdida amplificada. El funeral de Javier fue un affair discreto en la Almudena, bajo un cielo de diciembre nublado del 2025 irónico. Casi 3 años exactos desde la cena que lo inició todo. Solo familia cercana, Lola con el niño aferrado a su falda. Isabel pálida como un espectro. Miguel con la cabeza gacha. Y yo, en negro, presidiendo como la viuda de una guerra que yo misma declaré. La nieve caía suave, cubriendo las lápidas como un sudario, y el sacerdote recitó salmos que sonaban huecos en mi pecho. Lola se acercó después. Voz temblorosa, ¿qué será del niño? Prometí, lo criaré como a un hijo. Con honestidad. Ella asintió, aliviada. Y se fue a Marbella, vendiendo la villa para empezar de cero. Isabel me abrazó, gracias por no destruirlo todo. Su perdón era mutuo, un cierre frágil. Miguel firmó los papeles de la empresa esa semana, un 10% para él, supervisado, y paz armada. La empresa renació bajo mi mando, proyectos ecológicos en la costa catalana, alianzas con ONGs para vivienda social. Marco ascendió a CEO adjunto. Raúl cocinaba domingos en la mansión. Y Lucía se quedó. Nos mudamos a un piso luminoso en Salamanca, con balcón a la castellana, donde plantamos geranios rojos como recordatorio de la sangre derramada. ¿Amor?, preguntaba ella en las mañanas, con café en la cama. Algo mejor, ¿confianza?, respondía yo. Pero las cicatrices no sanan. En noches de tormenta, cuando el trueno retumba sobre Madrid como los gritos de Javier en mis sueños, me despierto sudando. Veo su sonrisa en la cena navideña, el plato en el suelo, y me pregunto, ¿fue justicia o solo mi propia oscuridad reflejada? La prensa me llama la redentora. Pero sé la verdad, soy superviviente, marcada por la traición, forjada en el fuego de la venganza. Un año después, en otra Nochebuena, reuní a los que quedaban, el niño, la hora mi sobrino oficial, Isabel, Miguel, Marco, Lucía, Raúl. La mesa en la mansión, copas de Rioja, cordero asado. No hay platos para perros, solo igualdad. Brindo por los perdidos, y por los que reconstruimos. Risas, lágrimas. El niño pregunta por su padre, y digo, era complicado, pero te quería. Mentira piadosa. Fuera. La nieve cae sobre Chamberí. Madrid duerme en luces festivas. He pagado el precio, soledad temprana. Confianza rota. Un alma con grietas. Pero gané, la herencia no es dinero. Es legado. Y el mío será de verdad.
No de mentiras. Javier perdió todo. Yo encontré mí misma en las ruinas. Fin.